en educación. Chao. Bueno, buenas tardes. Mi proyecto de tesis se llama La regla de oro como herramienta de lenguaje. Y bueno, está en el marco, como me presentó la compañera, en el doctorado de la Universidad de La Plata. Este trabajo es una síntesis del plan de tesis de doctorado que presenté en mayo del 2016 en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata, dirigida por Eber Roy y codirigida por Jean-Paul Broncard, que bueno, le agradezco, no sé cómo le voy a agradecer. Es una continuación de la tesis de maestría en enseñanza de la lengua y la literatura de la Universidad de Rosario, que me dirigió Dora Riestra y que la defendí en octubre del 2011. En la introducción les comento lo siguiente, un poco dándole el marco, ¿no? Dice, las instituciones educativas en general y las escuelas secundarias en particular están inmersas en un proceso de transformación profunda en la búsqueda de maneras más democráticas de gestión institucional. En la provincia de Buenos Aires tenemos la resolución 1719 del año 2009 que propone que la convivencia de las escuelas secundarias se coordine mediante acuerdos con la participación de todos los sectores institucionales. Como profesora de prácticas del lenguaje, participé en la escuela secundaria número 1 de Villa Gesell en la construcción de los acuerdos y también participé en los consejos institucionales de convivencia. Esta experiencia la realizamos en este contexto de declive institucional, Louvet 2006, y nos enfrenta a innumerables desafíos a la hora de gestionar los conflictos interpersonales en el interior de las escuelas. Con frecuencia, docentes y directivos de las escuelas secundarias que tienen ellos mismos serias dificultades para dialogar en situaciones de conflicto, aconsejamos a los alumnos que arreglen las cosas hablando. Con este trabajo aspiramos a mostrar que la reflexión sobre la llamada regla de oro, ese principio moral que propone dar a los otros el trato que se desea recibir, puede contribuir al desarrollo de las capacidades para dialogar en los conflictos interpersonales. Bueno, el encuadre teórico de esta tesis está encuadrada en el interaccionismo sociodiscursivo y más específicamente en la propuesta de Jean-Paul Broncard 2004, 2007, 2013. Nos plantea este autor la necesidad de distinguir diferentes órdenes de desarrollo según las clases de objetos a los que el desarrollo apunta, 2013. Considera que una posible distinción se puede basar en los tres tipos de mundos de conocimiento de Habermas: objetivo, social y subjetivo. La regla de oro es un principio de conducta presente en diferentes culturas y religiones. Si bien aparece expresada de maneras muy variadas, en todas ellas se explicita como un valor la coherencia entre el trato que uno reclama para sí y el trato que uno está dispuesto a dar a los otros. Los autores que nos permitirán fundamentar la propuesta de usar la regla de oro como principio moral son Paul Ricoeur, 2006, y Silo, 1997. Ricoeur, en sí mismo como otro, afirma que la regla de oro es un principio que los filósofos descubren más que inventan.
También afirma que este principio fue mencionado pocas veces por Kant y siempre con cierto desdén. Página 237. Sin embargo, él la rescata ya que considera que este enunciado moral contempla a la vez la universalidad del concepto de humanidad y el hecho de que cada hombre particular es un fin en sí mismo. Según este autor, la regla de oro ofrece la posibilidad de resolver la tensión que engloba cualquier norma moral. Esperamos de ella que no sea arbitraria ni injusta, pero que a la vez no caiga en una frialdad rígida e inapelable. En la propuesta de este autor, la regla de oro es la que permite aspirar a la vida ética, a la que define como, comillas, una vida buena con y para los otros en instituciones justas. Sylow, por su parte, es, para mí, un autor ineludible en esta fundamentación porque es en contacto con su enseñanza que he podido reflexionar y experimentar el sentido profundo de la regla de oro. Sylow fundó el movimiento humanista a comienzos de los 80 y en varias de sus obras escritas hace referencia explícita a la regla de oro como el principio que expresa la base ética de toda acción personal y social. Por el interés de sortear las dificultades que surgen al intentar tener una conducta coherente con la regla de oro, surgió en un grupo del movimiento humanista el ejercicio de los personajes, una herramienta textual creada para facilitar la práctica de la regla de oro. Este llamado ejercicio de los personajes consiste en una serie de preguntas que orientan la reflexión de la persona que se siente involucrada en un conflicto interpersonal que le impide expresarse discursivamente y actuar de acuerdo a la regla de oro. Tiene varias versiones. Una de ellas consiste en 6 preguntas que se contestan 2 veces y termina con el enunciado de un aforismo. En primer lugar, la persona contesta las preguntas desde su perspectiva. En segundo lugar, contesta las mismas preguntas tratando de ponerse en el lugar de su ocasional antagonista. Las preguntas son: ¿qué emoción sientes frente a esa persona? ¿Cómo denominas al personaje frente al cual te sientes así? ¿Qué virtud tiene? ¿De qué te quejas de ese personaje? ¿A veces actúas así vos mismo? ¿Qué le pides? Y finaliza con el enunciado de una oración en primera persona con una acción en voz activa. Para este trabajo será necesario profundizar el estudio del aspecto sociocultural de la emoción y los sentimientos, ya que las dificultades para comprender y practicar la regla de oro se relacionan más con aspectos emocionales que específicamente cognitivos. Sabemos que en esta perspectiva hay una continuidad biológica entre la mente animal y la mente humana, pero hay también una ruptura por la mediación social y cultural. Las emociones las compartimos con los animales, pero las llamadas emociones superiores, los sentimientos humanos, son para Vygotsky construcciones esencialmente sociales y culturales. Las preguntas
de esta investigación son: 1. ¿Qué conocen sobre la regla de oro los directores de las escuelas secundarias y los docentes de prácticas del lenguaje del nivel secundario de Villa Gesell? 2. ¿Qué conocen sobre la regla de oro los miembros del movimiento humanista? 3. Las personas que conocen y aceptan la regla de oro se diferencian por su capacidad de dialogar en una situación de conflicto de las que no la conocen o no la aceptan. ¿En qué consiste esa diferencia? Las personas que conocen y utilizan el ejercicio de los personajes se diferencian por su capacidad de dialogar en una situación de conflicto de las que no lo utilizan. ¿En qué consiste esa diferencia? ¿Pueden la regla de oro y el ejercicio de los personajes ser un aporte para enseñar a resolver los conflictos mediante el diálogo? En cuanto a la metodología, la investigación la estoy desarrollando dentro de una perspectiva cualitativa e interpretativa. Llevo realizadas 7 entrevistas semiestructuradas, de un total de 30, a profesores de prácticas del lenguaje y a directores de escuelas secundarias de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, y a miembros del movimiento humanista. Con estas entrevistas trataré de establecer relaciones entre el conocimiento de la regla de oro y la capacidad de utilizar el diálogo en situaciones de conflicto. Con las producciones seleccionaré un corpus para realizar un análisis textual siguiendo el modelo de Broncar 2004 y buscaré mostrar el tipo de capacidades discursivas y razonamientos que promueve el ejercicio de los personajes. En las entrevistas que llevo hechas se puede observar que si bien la regla de oro parece simple, cuando uno quiere utilizar este principio en situaciones de conflicto, se evidencia que esa simpleza es solo aparente. La regla de oro tiene la particularidad que nos propone salir de la exigencia de la reciprocidad con la que en general nos manejamos en el trato interpersonal. Lo vemos con un ejemplo tomado de una entrevista realizada a un docente de prácticas del lenguaje de una escuela secundaria. ¿Vos sabés lo que es la regla de oro? No. Es esto de no hacer a los demás lo que a uno, ¿cómo lo decís? No le gusta que le hagan. Claro, o tratar a los demás como te gustaría que te traten. Completa la entrevista, ¿no? Digo yo. Bueno, evidentemente, a propósito no lo estoy terminando, lo que vos no sabías es que a eso se le puede llamar o se le llama la regla de oro. Aunque no le llames así, obviamente que en tu conciencia está, porque me la acabas de decir perfectamente. ¿Alguna vez pensaste sobre esto? ¿La tenés a mano para algo? ¿Reflexionaste alguna vez sobre esto con vos mismo o con otros? La regla es muy estricta por ahí, ¿no? Pero es muy utópica, porque no puedo esperar de otra persona lo que haría yo, cuando la otra persona no es yo, y es probablemente muy distinta. Es como que uno queda pasivo esperando a ver si hace lo que yo hubiera hecho o a ver si me tratan como lo trato. Con esto que yo te decía, ponele, cuando la situación en que mi viejo no me habla y yo decía, bueno, yo tampoco le hablo, ahí estoy aplicando la regla, o sea, estás tratando al otro como el otro te trata. Este ejemplo me sirve para contrastarlo con este otro en el que las reflexiones las hace una entrevistada que tiene experiencia con el ejercicio de los personajes. ¿Vos sabés qué es la regla de oro? Sí. ¿Y cómo la enunciás? No hacerle al otro lo que no me gusta que me hagan, o hacerle al otro lo que me gusta. ¿Qué reflexión
reflexión tenés sobre esa norma? ¿Te parece útil? ¿La usás? ¿En algún momento la decís? En general me suena muy larga. Yo la resumo y no sé si tiene mucho o poco que ver con esto. Doy lo que pido. La resumo así últimamente. Lo otro es como que lo tengo que pensar más, lo tengo que elaborar más. Tiene que haber realmente un lío para que me venga. No la tengo tan presente. Y el doy lo que pido, sí. ¿Te parece útil? Sí, cada vez más. Porque yo soy bastante guaranga. Y sí, doy lo que pido. Por ejemplo, cuando voy al chino, ¿viste que los chinos son antipáticos? Y las caras de culo de las cajeras de los supermercados, siempre me acuerdo, ay, qué lindo que te sonrían. Qué distinto es cuando te sonríen. Y hago así, mueve los labios con un gesto de sonrisa. Y eso te vuelve. Así que cada vez más, porque soy una cara de culo eterna. Y veo cómo cambia la gente, también uno. Me veo en el espejo y veo que me sonrío y me ilumino. Entonces digo, ay, ¿por qué carajo no lo hago más seguido? ¿Se te aparece alguna otra escena así tan clara como esta con el doy lo que pido? Sí. Un poquito mezclo con esto de la regla de oro en el laburo. En el laburo, sí. Por ejemplo, desde la 1:30 que vienen, hace referencia a sus compañeros de trabajo. Empiezan a tomar café, té, almuerzan, y son las 5 de la tarde y siguen haciendo lo mismo, chusmeando. Yo no puedo estar 4 horas chusmeando, no puedo, de ninguna manera, no puedo, me siento mal. La miro a mi jefa y le digo, menos mal que no es alcohol, porque si no estarían todos en pedo. Y me río, ¿qué vas a hacer? ¿Tratar de cambiarla? A ella no le interesa. Después me muestra una anotación de un diario de ella con un ejercicio de los personajes hecho en forma manuscrita, que son notas de ella, ¿no? En el que se pueden reconocer las respuestas a las preguntas que mencionamos antes. No sé si se alcanza a ver, pero yo igual lo voy a recuperar todo lo que dice. Las preguntas no están solo las respuestas. Si yo repongo las preguntas para que se entienda mejor, quedaría: ¿qué siento? Siento enojo. ¿Cómo los llamo? Panchos, indolente, vago. ¿De qué me quejo de los panchos, vagos, indolentes? El vago no hace nada. No cumple con los compromisos y ni se da cuenta. Pierde el tiempo, incompetente, no es práctico. ¿Qué virtud tiene? La virtud es que se relaja. ¿Qué le pido? Le pido que distribuya bien el tiempo. Después, la raya esa significa que se pone en el lugar de los otros, se pone en el lugar de los vagos. ¿Qué sienten? Se sienten degradados, los vagos. ¿Cómo me llaman? Me llaman maltratadora. ¿De qué se quejan de la maltratadora? Es hiriente, perfeccionista, exigente, se la cree, le cuesta delegar. ¿Qué virtud tiene? Es responsable. ¿Qué le pido? Que se haga responsable. Y el aforismo que se lee ahí dice: yo distribuyo bien mi tiempo haciéndome responsable. Y después escribe una frasecita, ahí donde está subrayado, dice: tener tiempo de ocio, como muy subrayada la palabra ocio. Con estos dos fragmentos he querido simplemente compartir algunos ejemplos de los textos con los que trabajaré. Estoy recién en el comienzo del camino, así que mal podría presentar alguna conclusión. Como síntesis de esta presentación, con esta tesis se espera hacer un aporte que permita avanzar en proponer la regla de oro como un saber de referencia de los mundos social y subjetivo
para la enseñanza en el nivel primario y secundario y para la formación docente. Bueno, y cierro esta exposición con la pregunta que nos estamos haciendo muchos de nosotros: ¿dónde está Santiago Maldonado? Muchas gracias.